Recuerden que estamos en la red de empresas de cable. Quienes tengan su televisión nos pueden observar en directo los días miércoles a las 7 de la noche y nos pueden dar seguimiento en las redes sociales, por supuesto, a partir de este día miércoles en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todos los medios de las llamadas redes sociales. Ahora tenemos nosotros dos invitados, especialmente está con nosotros el diputado Nery Rodas, quien entró al Congreso por lista nacional, es del partido Cabal y actualmente desempeña el cargo de tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. Con él vamos a conversar. Hablar del Congreso es un tema en estos momentos de mucha actualidad, puesto que hay mucha expectativa sobre si el Congreso va a tener una posición diferente con respecto al Congreso anterior, si realmente también lo mismo que se espera del gobierno actual, si realmente van a asumir un liderazgo y una actitud política que satisfaga realmente el bien colectivo, el interés nacional, la responsabilidad ante el público. También nos acompaña en este programa el amigo Juan Callejas, quien ha estado con nosotros en otras oportunidades. Así que a los dos les damos la más cordial bienvenida. Diputado, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. ¿Cómo ve el actual Congreso? ¿Será que es un Congreso, el anterior fue el que encabezó el Pacto de Corruptos, así llamado por la opinión pública? ¿Será que esa figura, esa denominación peyorativa se la va a quitar el Congreso? ¿Cree usted? Bueno, primero buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ajá, independientemente de qué hora nos logren ver en redes sociales o por supuesto en la televisión en vivo. Es un gusto compartir acá con nuestro amigo Juan Callejas. Bueno, yo creo que el tema de Pacto de Corruptos nace un poquito más allá de la novena legislatura. Pero independientemente, yo creo que el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, no de esta última legislatura, sino ya de hace muchos años. Y es por la forma en que el Congreso lamentablemente ha operado. Yo estuve en la séptima legislatura, donde quienes mandaban eran 4 personas, los mandamás, los caciques, y dentro del pleno, pues lo que siempre ha existido es un montón de peones que solo dicen ok a lo que pasa y a lo que deciden otras personas. Yo creo que en general así ha funcionado el Congreso. El diputado dentro son muy pocos los que toman decisión por su propia cuenta. Eso hace que esta 10ª legislatura le dé un giro a esa parte. Porque hoy, con excepción de Vamos, que digamos que sigue teniendo ahí a un Alan Rodríguez, creería yo que él es uno de los mandamás del partido. Creo que de afuera ya no tienen mucha injerencia. Creo que el expresidente y el ex jefe de gobierno del central, ¿cómo era que se llamaba lo de central de gobierno? ¿Cómo era el centro de gobierno? Centro de gobierno de Miguel Martínez. Que digamos que ellos eran los que decidían sobre Vamos. Creo que hoy ya andan más preocupados por qué hacer por su vida que por estar incidiendo en los diputados. Abajo de ellos, la gran mayoría de diputados no tienen un patrón, sino que es una dinámica interesante la que se ha vivido en este inicio de esta legislatura, porque los consensos se hacen con los diputados. No hay reuniones afuera del Congreso con algún patrón afuera, sino los arreglos son con los diputados, y creo que así deben de funcionar las cosas. Y otra de las ventajas es la disponibilidad de esta legislatura. Yo creería que mucho tuvo que ver lo que estuvo pasando en los últimos tiempos, el hartazgo político. La gente está cansada del político tradicional, de la forma de operar. La gente está cansada y harta. Y mandó su mensaje en las últimas elecciones. Entonces tiene que ser uno de verdad muy ciego y no darse cuenta de lo que la gente allá afuera quiere. O sea, necesita que los diputados y sus gobernantes en general
actúen de una forma diferente. Y los diputados lo han comprendido, por lo menos la mayoría. Yo sé que siempre siguen existiendo diputados dentro del Congreso que siguen con ese chip metido de que soy oposición y tengo que frenar y empezar a ver solo las cosas negativas y no de actuar de forma proactiva. Siguen habiendo algunos ahí con chip todavía con ese tipo, pero la gran mayoría están con la disponibilidad de avanzar y por eso es que se ha demostrado en estas 14, 13 sesiones. Cuando se dio la elección de esta junta directiva, se hizo una alianza con el partido Semilla. ¿Cómo va esa alianza? ¿Se mantiene firme, se mantiene sólida o se debilita? ¿Cuál ha sido el comportamiento de Semilla con respecto a esta alianza? Hasta el día de hoy se mantiene firme. Por supuesto que para poder ganar la junta directiva se tuvieron que hacer algunos consensos, algunos acuerdos de tema de gobernabilidad con una buena parte de diputados, porque los diputados distritales necesitan responderle a su población y el tema de la gobernabilidad es básica, lo comprendió el presidente Arévalo cuando se tuvo que tener reuniones con ellos, con todo el bloque Semilla, y se ha ido avanzando. En estos últimos días creo que va a ser muy importante las decisiones que el presidente empieza a tomar, vienen las asignaciones de gobernaciones, etcétera, etcétera, y que al final creo que ahí es donde se tiene que ir tomando en cuenta las posturas de los distritales, porque al final un distrital, y ustedes lo saben, a un distrital no se le califica por cuántas iniciativas de ley presentó o cuántas fiscalizaciones hizo. A un diputado distrital se le califica por cuántos proyectos lleva su distrito, que no es lo correcto, pero hoy por hoy así funcionan las cosas. Entonces se le tiene que dar herramientas al diputado para que pueda llevar desarrollo a su departamento. Sin embargo, se vio, bueno, yo al menos lo vi así como una muestra de debilidad frente a Semilla, el hecho de que todos los jefes de bloque hayan asistido a la reunión convocada con la fiscal. El único partido que no asistió fue el partido Semilla, por supuesto, pero los demás partidos, para mí fue una sorpresa que todos fueran a la reunión con la fiscal, como en una especie pues como de, no sé cómo calificarla, no de complacencia con la fiscal, pero al menos sí como cierta disposición a trabajar con ella sabiendo el rechazo popular que tiene la gestión de la fiscal. No hubo, digamos, una actitud, algún partido, algún diputado que dijera, bueno, nosotros no vamos porque no estamos de acuerdo con la política de la fiscal, preferimos no ir. No, sí, todos fueron a la reunión con la fiscal. A mí me pareció eso como cierta muestra, pues, como demostrar cierta disposición, que claro, la fiscal lo explotó porque en estos momentos en que el gobierno presenta una solicitud a la Corte Suprema de Justicia de retiro del antejuicio contra la fiscal, ella muestra como un éxito de su gestión, como un éxito político, el haberse reunido con los representantes de todos los bloques parlamentarios. Bueno, yo considero que al final la fiscal, independientemente del rechazo y el desgaste que ha tenido por falta de acciones concretas, creo yo, a donde tiene que dirigir su esfuerzo, se politizó y empezó a cumplir una agenda muy sesgada a las instrucciones quizá que pudo haber recibido del gobierno anterior, pero al final, hoy por hoy, según la ley, le quedan 2 años a la fiscal. Y yo creo que es trabajo de los diputados al final poder sentarse con todas las personas que estén frente a las instituciones y saber cuáles son sus planes, cuáles son las acciones, qué es lo que continúa. Creo que no es una forma de decirle a Semilla, estoy contra ustedes porque voy con la fiscal, sino creo que son parte de las cosas que un diputado tiene que hacer. O sea, uno tiene que sentarse con todos los sectores, comprender qué están pensando todos los sectores y a donde se tenga que fiscalizar, a donde se tenga que hacer acciones, se tiene que tomar. Pero el poder llegar y escuchar, independientemente sea la fiscal la que hoy está o quien esté, o la gente en algún momento, o la gente de la CC, que también han estado actuando de una forma sesgada y han estado
resolviendo cualquier cosa, extralimitándose a lo que realmente les corresponde. Creo que nunca está de más el poderse sentar con ellos y ver realmente cuál es su visión y cuál es la ruta. Entonces, para nosotros en lo interno no fue como algo, un mensaje para Semilla, sino que es simplemente el cumplir o con un lo mensaje que toca. para la fiscal también, se puede ver. Yo creo que no, y si se le dio un mensaje a la fiscal es, tenemos que sentarnos y trabajar por el país, tenemos que hacer las cosas correctas. O sea, los enfrentamientos ya se quedaron en el pasado. O sea, yo creo que tanto el mismo presidente tiene que saber que la población está esperando resultados. O sea, el seguir con esa guerra de perder tiempo entre la fiscal y él le hacen perder la atención de temas importantes, problemas serios que hay para donde uno voltea a ver en el país, porque ellos siguen entrampados en ese enfrentamiento. Yo creo que eso debería quedarse en el pasado y los dos deberían de voltear a ver para el frente y empezar a cumplirle a la población. Sí, bueno, eso es muy relativo porque se puede decir que está bien que haya no más enfrentamientos, pero hay ciertas acciones del Ministerio Público que aún son cuestionables desde el punto de vista político y además jurídico. Por ejemplo, la persecución contra los periodistas utilizando la ley de obstrucción a la justicia, 8 periodistas que aún están en el exilio. Hay una jueza que resolvió que el caso se transfiera de acuerdo a la Constitución de la República a los jurados de imprenta. Pero eso fue cuestionado por el Ministerio Público, pasó a una sala y ahora va a haber una vista pública, posiblemente en los próximos días, para escuchar los puntos de vista sobre esto. Pero resulta que el Ministerio Público también presentó una solicitud de antejuicio contra esta jueza. Como que se ve, en cierto modo, como que el juez que no le obedece al Ministerio Público, pues lo vamos a castigar. O sea que el Ministerio Público sigue funcionando a través de venganzas de tipo político. Eso es lo que se considera que está haciendo el Ministerio Público. No es que necesariamente eso digamos, provoque enfrentamientos, sino que son este tipo de acciones las que no corresponden al Estado de Derecho, al Estado democrático. Eso creo yo que digamos, es lo que es como que el gobierno dijera, bueno, lo dijo el secretario general de la presidencia, ya no más enfrentamientos. Pero a los 3 días estaba el gobierno presentando el antejuicio, la solicitud de antejuicio contra la fiscal. Entonces parece ser que al final, pues no tenemos una posición muy clara con respecto al tema de la fiscal, ¿verdad? Y ustedes en el Congreso de la República no han evaluado la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que les resta, que anula la potestad del presidente de la República de destituir a la fiscal. No, no se ha conocido formalmente porque al final creo que es un tema que hay que analizar. Lo que pasa que si nos ponemos a analizar la forma en la que hoy está blindada la posición de la fiscal general, desde algún punto de vista es interesante y es válido. Porque si se le deja para que el presidente la quite y ponga cuando se le antoje, imagínense con presidentes como el anterior, pues, o sea, que quieren hacer las cosas a su sabor y antojo, y entonces el fiscal que no se le alinee lo quita mañana y pone otro, y si ese no se le alinea, lo quita y pone otro. O sea, ese manoseo que ya existía es lo que no servía, y por eso es de que se toma la decisión de blindar al Ministerio Público para que cumplan y que no tengan ese problema de que mejor no hago las cosas porque el presidente ya me va a quitar. Entonces, regresar nuevamente a darle la autoridad total al presidente, yo creo que no sería lo correcto. Eso no quiere decir que en algún momento no se pueda poner sobre la mesa y poder discutir, pero no a cada vez que no funciona algo, entonces hay que cambiarlo y regresar a lo que no funcionaba, sino que si se van a tomar decisiones tendrían que ser algo diferente, pero regresar a lo que ya se tenía y darle la facultad 100% al presidente, creo que no es lo más correcto. Sí, bueno, son las contrariedades, ¿verdad?, del poder en Guatemala, que
pues también son responsabilidad de los congresos, porque hacen leyes casuísticas, porque esa ley se hizo en tiempo de Tel Maldana. Para blindarla a ella, porque ella quería tener el poder absoluto. Exactamente. Claro. Pero se blindó de tal manera que ni Dios puede quitar a la fiscal. Así es. ¿Verdad? Aunque cometa las acciones ilegales que quiera cometer. Sí, los extremos siempre son ¿verdad? malos. Porque la ley ordinaria es un blindaje total. La ley ordinaria pues somete a un proceso penal a una fiscal que tiene que culminar con la condena, lo cual puede pasar 5 años o 10 años. Ajá. ¿Verdad? Bueno, vamos a regresar en un momento conversando sobre este asunto de las leyes ordinarias, que son, digamos, en cierto modo los temas más discutibles de este momento, porque lo mismo sucede con la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, que el artículo 10, el inciso K, si no me equivoco, también constituye una burla, digo yo, a la Constitución de la República, porque la Constitución de la República dice una cosa y la ley dice otra cosa. Entonces, a eso se debe que ahora nos encontremos en una crisis también de que el presidente actual, el gobierno actual, tenga una terna sumamente cuestionada en todos los departamentos de la República. Convendría que el Congreso discuta la reforma a ese artículo 10, que supriman el inciso K del artículo 10, que es el que da origen a una, digamos, que ponen en un plano contrario a la posición del presidente, cuando la Constitución dice que el presidente es el que debe nombrar a los gobernadores. Claro. ¿Verdad? Entonces vamos a tener un receso. Regresamos en un momento. Estamos conversando con el diputado Nery Rodas, tercer vicepresidente del Congreso de la República, y con nuestro amigo Juan Callejas. Regresamos en un momento. Bueno, seguimos conversando aquí muy alegremente por ratitos con el diputado Nery Rodas, lista nacional, Partido Cabal, tercer vicepresidente del Congreso. Hemos tocado el tema de la fiscal. El tema de los gobernadores está un poco así todavía. Hablábamos de que el problema está en un artículo de la Ley de los Consejos de Desarrollo que contradice la Constitución de la República, porque la Constitución de la República dice una cosa y la ley dice otra. Entonces, eso ha dado lugar a una elección muy, muy cuestionada de los gobernadores en casi todos los departamentos. Parece que usted estuvo ayer con el presidente de la República, ¿verdad? ¿Trataron ese tema? ¿Qué le dijo usted al presidente o qué le dijo él? Bueno, mire, el tema de los gobernadores es algo complicado. Y como usted dice, la ley justamente dice que al final el gobernador es el representante del presidente. Y por lo tanto el presidente tiene que nombrar a una persona de su entera confianza para que lo represente. Y hasta la policía de los departamentos está a cargo de los gobernadores. Todo, es que el gobernador es el presidente del departamento. Exacto, sí. Entonces, digamos que en la Ley de Consejo de Desarrollo ya estipula que se tiene que hacer una terna. Entonces, hasta antes de este año, la sociedad civil escogía ellos dentro de su trabajo de buscar a las mejores personalidades del departamento y le mandaba al presidente una terna y el presidente asignaba. Esta vez se le ocurrió al presidente Arévalo abrir la convocatoria y decirle que todo aquel que estuviera interesado en ser gobernador podía presentar su perfil. 1,600 candidatos para 22 gobernaciones. Esto provocó un descontento en todos los distritos, porque la sociedad civil, desgraciadamente, están corrompidas la gran mayoría. No quisiera enumerar quiénes, pero la gran mayoría es quien me da más para ver a quién pongo. Exacto. Tristemente así ha funcionado. Y como ahora, por ejemplo, en un distrito, en Reu, por decirle algo, 46 expedientes. Y entonces, y todos los 46 con intenciones de pasar.
Claro. ¿Qué tipo de negociaciones hicieron ahí? No me pregunte, pero eso es lo que se logró. Hoy el presidente tiene una brasa porque en los 22 distritos me atrevería a decir que ni un solo departamento está conforme con las ternas que la sociedad civil mandó. Sí. Y si él abre la puerta a que se repitan, le van a pedir en los 22 departamentos que se repitan. Y eso es normal. O sea, eso pasa hasta, ahorita me recuerdo cuando mi hija compitió para Reina allá en Malacatán, San Marcos, y quedó en segundo lugar, pues todos decíamos, el jurado calificador se vendió porque mi hija era la que tenía que ganar. O sea, uno siempre que hay una competencia cree que el perfil de uno era el mejor. Sí, y entonces hay una fila de inconformes que no se van a quedar quietos y que van a ir a impugnar. Entonces yo ayer, dentro de esto, le dije al presidente, mi sugerencia era, mire, presidente, nombre. Al final hubo un proceso viciado, el 99%. Se lo dije claramente, el 99% fueron viciados. Usted tiene ternas. Él podría nombrar todas las listas de cada departamento y decidir a quién nombra independientemente de la terna. Claro. Puede hacerlo, sí, pero claro, digamos que como el proceso dice que una terna, entonces yo le dije, nombre. Y después mándelos a citar y ponga los 22 gobernadores. No importa al final quiénes sean, porque no van a ser personas de su confianza, porque los que los seleccionaron fue la sociedad civil. Que los quite al mes. Correcto. Y le dije, nómbrenlos y déles el lineamiento. Claro. Sea claros con ellos. Y el primero que se le tuerza, sáquelo, despídalo y dígale a la población lo va a ver bien. Pero digamos que son cosas que uno piensa y que creo que esperaría de sus gobernantes, pero hay que darles el beneficio de la duda porque en esa etapa estamos ahora. Es que, mire, el dato es el siguiente. Las 340 municipalidades del país se van a repartir 5,000 millones de quetzales aproximadamente. Así es. En este año 2024. Entonces, pues ese puede ser el interés totalmente de manejar las gobernaciones, porque los gobernadores son los que coordinan los COCODES. Así es. Y en los COCODES es donde se deciden las obras. Y encima de los COCODES están también los diputados. Totalmente. ¿Verdad? Y están los alcaldes también. Sí. Entonces, pues no cabe duda que la solución es que el presidente nombre. Pero creo yo que vuelvo yo necio, ¿verdad? Que la ley tienen que modificarla. Que vuelva a decir, el gobernador es el representante del presidente en el departamento. Sí. Manejan la policía. Y tendría que haber una verticalidad. Sí. ¿Verdad? Ya hay una iniciativa de ley para poder reformar el tema del Consejo de Desarrollo, pero otra vez, por eso le digo que depende mucho de qué esté pensando y cuál es la visión del presidente. Porque si me pregunta a mí, yo buscaría la forma de poder eliminar los consejos de desarrollo y buscar alguna otra forma de priorizar los proyectos, porque hoy por hoy, ¿para qué sirven los consejos de desarrollo? Solo es un nicho de corrupción, porque al final es darle el dinero a los consejos de desarrollo para que el gobernador, los diputados y todos los que tienen injerencia sobre el consejo hagan piñatas de esos recursos y después le trasladan a la MUNI con conveniencias de qué va a hacer la MUNI. Entonces, si el dinero llega a las MUNIs, ¿para qué le voy a hacer este triángulo de mandarlo al Consejo de Desarrollo para que se lo repartan primero ahí? Y ahí mejor se lo mando directo a la municipalidad y fiscalizo que la MUNI ejecute el proyecto como debe de hacer y me quito este nido de corrupción. Claro. Esas son las cosas, pero como les digo, todo depende de quién esté al frente del país y las decisiones que quiera tomar. Sí, porque la otra cosa es que esto ha dado lugar a que intervengan en el proceso muchos actores. Así es. Ahí se mira a la ANAM, que sabemos la presidencia de la ANAM a quién representa. A nada bueno en estos momentos. Está los diputados ejerciendo presión también, los alcaldes. Y hay 2 o 3 instituciones de gobierno que también, sin una directriz central, están dirigiendo el proceso. Y la sociedad civil. Y la sociedad civil. Déjame agregarte, y aquí sí voy a intervenir. El crimen organizado está afuera, detrás de toda esta pandilla. Exactamente. Porque es el que verdaderamente gestiona la situación en el país. Ese es el problema serio. Y esto parece que ni el presidente como que él está en un paraíso, pues, como que las cosas están normalitas en Guatemala. Sí. Es intolerable, pues, que personas inteligentes, y ahí me voy al Congreso igual, o sea, ¿de qué manera el Congreso pudiese
realmente, aún en las condiciones actuales que sabemos cómo está, hacer cosas, actuar, asumir el liderazgo en un vacío de poder que tenemos. Porque si no nos hemos dado cuenta, en este país hoy no hay autoridad. La autoridad está fuera. Si sabe qué está haciendo el Congreso, la Asamblea Legislativa en El Salvador. La Asamblea Legislativa nombró una comisión anticorrupción. Sí, claro. Yo estaba viendo ayer, así como lo hacen en las audiencias en Estados Unidos, en las cortes, la comisión anticorrupción de la Asamblea Legislativa citó al expresidente Saca. No me acuerdo el nombre, era un locutor, periodista, que fue presidente. Sí, correcto, en El Salvador. Sí. Está preso, pero lo citaron a testimoniar sobre la corrupción. Y hay que ver esa entrevista que hace con los diputados. Le dice los nombres y cuánto dinero estaban recibiendo en su gobierno. Incluso dice medios de comunicación y habla de periodistas que recibían pisto. Claro. Bueno, que estaban presupuestados. Vayámonos a cosas tan sencillas. El concepto de fiscalización del Estado, ¿a quién corresponde? Al Congreso de la República, a los diputados. Es una de sus tareas más importantes. Tendría más sentido si la Comisión Anticorrupción emanara del Congreso, con todas las dificultades que sabemos que puede tener, que emane como ha emanado ahorita de la Presidencia de la República. Que Claro. ese es como dicen poner a los chuchos amarrados con salchichas. Pero mire usted, No es posible. Sí, hay que ver esa entrevista. Mira todo lo que dice Saca. Emilio Saca. Sí, Emilio Saca. Mira todo. Él destapa la corrupción que había en su gobierno con los diputados y la transmiten. Pero eso es muestra de todo lo que ha pasado en Latinoamérica, pues, o sea, eso es el tema de la corrupción, no es un tema de Guatemala, no es un tema de El Salvador, eso está. Sí. Y que la única forma de atacarlo, por eso digo yo que el único que tiene la facultad para tomar decisiones serias y mandar a la cárcel a quien toque con las decisiones que tenga que tomar es el presidente. Si el presidente de la República no tiene esa autoridad y el ejemplo para poder hacer que los ministros de Estado, que todos los funcionarios cumplan o inmediatamente él mismo ser el que ponga las denuncias, mientras no tengamos a alguien que de verdad quiera hacer esas cosas con todo lo que la ley le permite, todos operan aquí abajo y hacen a su antojo lo que se les ocurre. Pero mire, bueno, ahí le pongo el ejemplo de lo que está haciendo la Asamblea Legislativa en El Salvador. Muy atinado, por cierto. Pero digamos, el tema que usted tocaba es muy interesante, el tema de los consejos de desarrollo. Que, claro, esa ley fue creada con buenas intenciones, pero se descompuso toda la cadena, toda la estructura de los consejos de desarrollo se descompuso, la cooptaron. La sociedad civil en Guatemala también está cooptada por intereses mafiosos y además son estructuras antidemocráticas. El movimiento sindical, la organización de los pueblos indígenas, no practican la democracia interna. La Universidad de San Carlos, cooptada por una estructura mafiosa también, el Consejo Superior Universitario, es una dictadura. A propósito, estoy viendo yo que el día de hoy tienen en su agenda en el Congreso, en la orden del día, pedirle al Consejo Superior Universitario que convoque a elecciones de las unidades académicas, porque está prohibida la elección de las unidades académicas en la Universidad de San Carlos. ¿Dónde se ha visto eso? En la Escuela de Ciencias Políticas tienen prohibido hacer elección. En la Escuela de Ciencias de la Comunicación tienen prohibición de también hacer elección. Porque el rector que fue electo con fraude, pues no quiere reemplazar a los que tienen incondicionales en las unidades académicas ahorita. Es preocupante, como dice usted, la corrupción tan generalizada que... Para donde volteamos a ver. Por eso fuera de cámara le platicaba sobre la organización de padres de familia en todas las escuelas, en más de 30,000 escuelas. No había forma de que la refacción escolar llegara directo a los niños, porque de una u otra forma se quedaban con el dinero en el camino. Entonces deciden darle a los padres de familia el dinero, porque ¿quién mejor que los padres que velen por ese dinero para que sus hijos tengan la refacción? Se lo roban. Sí, o sea, una botella de aceite que cuesta 7 quetzales la compran en 15 y se quedan con ese dinero. O
O sea, yo no estoy generalizando que todas las organizaciones de padres de familia claro, así funcionan, claro. pero la gran mayoría, lo único que se hizo fue descentralizar la corrupción. Eso fue lo que se hizo. Entonces, para donde uno voltea a ver, pero otra vez es falta de autoridad. Mire, cosas tan simples. Uno va en la carretera, hay aquí fila, yo agarro doble fila y me encuentro al policía y el policía no me dice nada. Entonces ahí vienen todos sobre doble fila y hacen una trancazón en las carreteras. Eso no pasa en otros países. En otros países a mí me ven haciendo eso, me detienen y me ponen una multa de $200, $300 y me educan para que yo no pueda hacer eso. Sí. Aquí no pasa nada. Aquí lo más que puede pasar es que el policía le diga, mira, te voy a poner una remisión, pero si me dejas ahí algo, te dejo ir. Eso es lo más que puede pasar. Entonces, mientras no haya autoridad seria que ordene esto de cualquier línea de mando, las cosas van a ser igual. Yo le dije a un vicepresidente, pues le dije, bastaría una llamada que le des al director de la policía para que les recuerde que solo 2 personas están autorizadas para conducirse en una moto. Sí. No vos, me dijo, pobre la gente vos. Pero mira, se acaban de matar 6 personas en Palenle. Porque iban 3 en cada moto y chocaron las 2 motos y se mataron las 6 de un solo. Sí. Sí. Y para donde volteemos a ver, por eso les digo. Pero ese es el tema. En este momento hay muchas expectativas sobre este gobierno. El presidente Arévalo sigue teniendo una confianza enorme de la población y esperemos que él esté al tanto de verdad de ese sentir y que pueda hacer que con su equipo se le pueda responder a la población, porque no le va a durar todo el tiempo. O sea, van a pasar 100 días y la población va a empezar a exigir. O sea, el tiempo se le está agotando y todos estamos a las expectativas de saber cuáles van a ser sus acciones. Hay, Nery, señales preocupantes. O sea, ¿cómo es posible que, y de las más grotescas, que este gobierno esté ya anticipando? Primero que hicieron 3.000 millones, después dijeron que eran 10, ahora dicen que son 13.000 millones adicionales al presupuesto que ya supera los 110.000 millones. 124.000. No es posible, o sea, ¿dónde está algo que han hecho que amerite depositar en ellos más confianza de la que ya se les pudiese tener, si tampoco con lo que tienen han podido? O sea, porque tú no ves planes de austeridad en este gobierno, que mínimo debería existir un programa muy fuerte, sólido. Ni de austeridad, ni un plan donde le digan que van a hacer megaproyectos que requieran de tanto dinero. Precisamente, o sea, en campos como la educación o la salud, o sea, están jugando ya con la gente de muchas maneras. Se está hablando, por ejemplo, de la instalación de las teleconsultas, ¿no? Y toda la telemedicina. Pues son cosas muy serias, o sea, no son cositas con las cuales venir a jugar y a decir como en las películas se ve que esas cosas existen, o leímos por ahí la ocurrencia que en otro país de verdad ya está funcionando. Nosotros se nos ocurre que con decirlo ya vamos a aliviar las necesidades de la gente. No, aquí hay que ponerse a hacer cosas y yo no veo en ese campo, después de ya 2 meses casi de gobierno, yo no veo opciones. Bueno, a propósito, el Congreso de la República aprueba los presupuestos. Claro. No sé si el Congreso tiene una comisión que analice, que estudie, que evalúe qué se hace el dinero. Porque en Guatemala hay un montón de instituciones fantasmas que reciben dinero del Estado y nadie las fiscaliza. Hay muchos fideicomisos también que nadie fiscaliza, que nadie controla. Yo a veces me pregunto, los gastos dependen del presupuesto que se apruebe, pero nadie va a fondo para establecer en qué se gasta el dinero. Y si uno analiza el presupuesto, uno ve, no pongo ejemplos porque puedo pecar, digamos, porque no tengo los datos, pero hay un montón de instituciones privadas y semiprivadas que reciben dinero. Bueno, entre ellos el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados recibe, si no me equivoco, 11 millones. ¿Para qué? ¿Para qué? Y creo que Abemilgua también recibe, no sé si me equivoque, 80 millones. Pero, y así si uno se va, hay muchas instituciones que reciben dinero del Estado sin fiscalizarse, pero digo yo,
pues debería de estudiarse los gastos también. A ver, Byron, no sé si tú tienes idea. Yo, porque no lo sé, lo ignoro, solo sé que desde hace muchos años, una obligación que tiene el Ejecutivo es presentar la ejecución presupuestaria al Legislativo. ¿Sí? O sea, hay una obligación que por ley anualmente se debe rendir cuentas. Presentan un informe. Pero Bueno, no hay tal informe, no se ha hecho desde hace muchos años. Pero el informe se supone que tiene como fin el hecho de que, bueno, ok, a ver cómo se ejecutó, claro, de qué manera, analizarlo. Pero aquí la Contraloría General de Cuentas igual, o sea, no pasa nada. Y la iniciativa privada, por su lado, igual, porque conviven y viven de la misma manera de cómo ese dinero todo ha circulado en las manos de los pocos que ha circulado, pero la población sigue peor. O sea, Sí. no estamos cumpliendo los más mínimos requisitos de la ley en el tema de rendición de cuentas. Yo estoy en un comité de vecinos de donde vivo. Y ahora en enero, alguien del comité propuso que se aumentara la cuota. Pero como yo soy nuevo en la junta directiva, entonces les dije, miren, antes de decidir aumentar la cuota, viene porque vos decides el aumento del presupuesto. Antes de tomar de esa decisión, revisemos los gastos. ¿Verdad? Revisemos en qué se gasta el dinero de la gente. Y 300,000 quetzales reducimos de los presupuestos, casi el doble de lo que iba a representar el aumento de cuotas. Se pagaban, por hacer una bandera, se pagaban 650 quetzales mensuales por lavarla. Les dije, quiten la bandera, porque esto no es un local del Estado, pues no es oficial. Quiten la bandera. ¿Cómo es posible que se gasten? Y así, el presupuesto tiene muchos rubros que hay que quitarlos de un plumazo, pues porque si no el Estado se queda sin recursos. claro. Sinceramente, se queda sin recursos, ¿verdad? Pero Otra vez va a depender de quién esté al frente del país. sí, De lo contrario, cada quien hace su voluntad y no pasa nada. hay que hacer muchos cambios. Por ejemplo, yo me he preguntado, ¿qué hace Guatemala teniendo una embajada en Sudáfrica? Hay que ver Si es necesario. si es necesario. ¿Qué hace Guatemala teniendo una embajada en Australia? ¿Será que es estratégico tener una embajada en Australia? Y así por el estilo. Creo yo que, pero es lo que dice usted, pues. Ahora, pienso que el Congreso puede hacer mucho en esta crisis. Debería. Hay que ver también la disposición del Congreso de cambio. Una disposición de cambio real, de cambio profundo, porque eso es lo que necesita este país. Totalmente. Es lo que mencionaba al inicio de la entrevista, por lo menos hasta este momento, un buen porcentaje de diputados están anuentes a poder sumarse, a poder hacer las cosas correctas. Cuánto dure, cuántos se mantengan firmes, no lo sé. O sea, eso es parte de lo que tendremos que ver y, por supuesto, parte de las acciones que el gobierno central haga. Porque si el gobierno central abre puertas para poder hacer que las personas que están tambaleando se corrompan, se va a repetir lo mismo que ha pasado en otros gobiernos y no vamos a ver ningún cambio. O sea, va a depender mucho, por eso les digo, las expectativas del presidente Bernardo, las que tiene la población son grandes y esperaremos. O sea, yo creo que el siguiente par de meses son claves para ver las acciones serias que puedan tomar. Bueno, terminemos con un chisme. Hay una periodista, Michelle Mendoza, que dice que en la oficina de la presidencia del Congreso encontraron no una caleta, sino que una pared de dinero. ¿Es cierto eso usted? Bueno, ayer estuvimos en el Congreso. El presidente Ramos andaba de viaje por Estados Unidos, vino a las 6 de la tarde. Ayer vi el tuit de la periodista. Me encantaría que fuera un poco más con fundamentos, porque ese es un problema serio que tiene este país, que hay mucha gente creando chismes, desinformando, y eso hace que la misma gente le pierda confianza a sus funcionarios. Por un lado, sería genial que cuando alguien haga eso, lo haga de una forma más correcta y con pruebas si es necesario. Y por el otro lado, yo le dije al presidente Ramos que como se habla de la presidencia, porque si se hubiera hablado de la vicepresidencia, la tercera vicepresidencia, yo ya hubiera salido aclarando, pues, pero se habla de la presidencia y yo le mandé a decir al presidente Ramos que era su obligación, aunque sea un chisme, porque al final desinforma, que salga y que aclare,
porque no se puede quedar algo en el aire. Como ahora el chisme anda porque de quién es la plata. Si de Alan Rodríguez o de Álvaro Arzú. o de Álvaro Arzú O de Shirley. o de Shirley Rivera. Que lo reclamen, si es cierto. Está fregado, ¿verdad? Porque van a decir eso es mío. Bueno, pues agradecemos mucho al diputado Nery Rodas por haber participado en el programa. Muchas gracias, Juan. No, a la orden. Este programa está a la orden. Bienvenido siempre. ¿Algo con lo que quiera terminar? Solo agradecerles la oportunidad. Yo creo que es importante que la población esté al tanto de qué están haciendo sus representantes, tanto los diputados como los funcionarios de este gobierno, que puedan estar informando de qué están haciendo, qué están pensando, para que les puedan dar el seguimiento, porque la mejor fiscalización creo que la tiene que hacer cada ciudadano. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Estamos aquí con ustedes hasta la próxima entrevista. Gracias de nuevo y por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.